dará la clase a los niños. Úsala, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Usa también, Señor, a un servidor, que pueda yo, Señor, hablar con de nuevo. Dame, Señor, de tu gracia, y podamos nosotros, Señor, meditar, Señor, pensar, y que tu palabra, Señor, nos convenza, nos redarguya, nos exhorte, nos consuele, nos anime, Señor, nos fortalezca. Que seamos, después de la predicación, Señor, familias más seguras, más firmes, Señor, que salgamos con convicción, con decisión. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Le voy a pedir que abra su Biblia, Génesis capítulo 2. Vamos a leer versículos 23 y 24. Si tiene su celular por ahí, le pido que ponga su celular en silencio, ¿verdad? O lo ponga en vibrar, para que pues nada le distraiga, ¿verdad? Los mensajes y todas esas cosas, la familia, ¿verdad? O los anuncios. Pero lo más terrible, los que le llaman para cobrarle, ¿verdad? Porque andan atrasaditos ustedes con la luz y el agua. Entonces sí, bájale para que vuelva entero, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si leemos entonces Génesis 2, 23 al 24? Me regalan su atención y, ¿verdad?, su enfoque, y pasamos, hermanos, un buen tiempo meditando en la palabra de Dios. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y dice, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien, hermanos. La semana pasada estuvimos mirando, hermanos, la necesidad de que cada persona, cada esposo, cada esposa sean convertidos, ¿verdad? Miramos allá en la primera de los Corintios que los consejos de la palabra de Dios se tienen que discernir, hermanos, o se pueden discernir solo con la luz que nos da el Espíritu Santo. Que si una persona está sin Cristo en el mundo, pues no hay Espíritu de Dios que pueda iluminarle. No que al leer la Biblia, la gramática no la va a entender, si está en inglés o en español. Sí, la va a poder leer. Lo que va a ocurrir es que la enseñanza de la palabra de Dios le parecerá ridícula, le parecerá exagerada, le parecerá fanática. Algunas la tacharán de machista o de feminista. ¿Cuántas cosas más, verdad? Nos dirá de ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podrá, hermanos, hacer un gran efecto en ellos, aparte de que le prediquemos el Evangelio, ¿verdad? De salvación. Pero otros consejos no harán gran mella en estas personas, porque no, simplemente les falta que el Espíritu de Dios los guíe y los dé discernimiento. Bueno, luego vimos, hermanos, la importancia entonces de que los que ya tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos ha dado discernimiento, que podamos nosotros confiar en los consejos que da la palabra de Dios. Porque decíamos que alguien puede creer a Cristo, creer el Evangelio de salvación, creer el perdón de pecados, pero como todavía en su carne, resistir los consejos de la palabra de Dios, resistir el Espíritu de Dios y pues desechar la Biblia, desechar lo que la palabra de Dios dice, o hacerla como un buffet.
me gusta esto, esto lo tomo, esto no me agrada, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bueno, entonces, hermanos, no podemos nosotros solucionar nuestros problemas matrimoniales, espirituales, a menos que confiemos en la palabra de Dios, confiemos en el señorío, en la soberanía del Señor Jesús, nos rindamos a Él y seamos obedientes, ¿verdad? Apliquemos lo que oímos. Y oiga bien, apliquemos lo que oímos. Dijimos entonces pues que el fundamento, hermanos, que todo hogar necesita es Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Para salvación y para construir una familia no se puede, hermanos, sin tener a Cristo Jesús. Bien, este es el fundamento. Ahora, hermanos, como el apóstol Pablo exhortó a los pastores y a maestros, dice, no podemos poner otro fundamento que es Cristo, ya está el fundamento. Pero cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobreedifica. Entonces usted ya tiene Cristo en su vida, si eso es así. Ahora tiene que ver cómo va a sacar adelante su hogar, su familia. ¿Cómo va a construir ese hogar? Y usualmente nos enfocamos solamente en lo material y pensamos que eso es todo, pero cometemos un grave error, ¿verdad? Tenemos que proveer lo espiritual también, que es más bien sería más importante, ¿verdad? Bueno, pero hermanos, hay ciertas cosas que tenemos que hacer, que nos recomienda, que nos aconseja la palabra de Dios, que tenemos que entender. Y una de esas, hermanos, es lo que se encuentra en este texto que acabamos de leer, que dice, y se unirá a su mujer. Y vamos a enfocarnos en esa palabra, unir. ¿Cómo me puedo yo unir yo a mi esposa y cómo ella se puede unir a mí? ¿Cómo podemos unirnos? Bueno, cuando el Señor pronunció esto por primera vez, no había ningún problema. Adán y Eva se unieron en todo sentido, sin ninguna dificultad. El problema es que después Adán y Eva pecaron. Y la Escritura les advirtió, ¿verdad?, que a consecuencia de su pecado, le dice a Eva, y tu deseo será para con tu marido. Tú vas a tratar de gobernar a tu marido. Y luego le dice a Eva, y él se enseñoreará de ti. Por la fuerza. Él va a ser tu jefe, ¿oíste? Entonces eso hace difícil que haya una verdadera unión porque ya estamos diferente mentalidad, ¿verdad? Bueno, hermanos, la palabra unir que se utiliza en el Antiguo Testamento es adherirse, ¿verdad? Cuando una persona, un hombre y una mujer deciden estar juntos, hermanos, deciden casarse más bien, perdón por eso que dije, deciden casarse, hermanos, dice, es necesario que se adhieran. También, hermanos, esa palabra quiere decir quedarse cerca. Me gusta esta, pegarse. Pudiéramos decir, y se pegará a su mujer. Y la mujer se pegará a su esposo. Se asociarán. Habrá un vínculo. Se sostendrán firmemente uno para con el otro. Significa ser fiel. Ser fiel. Se unirá a su mujer. Uno de los usos que le dan a esta palabra en el Antiguo Testamento es ser fiel. Serle fiel. Seguir fielmente. La palabra en griego no está muy lejos de la hebrea.
Y dice, estar emocionalmente e intelectualmente unido a alguien. Emocionalmente e intelectualmente unido a alguien. Entonces el esposo está emocionalmente e intelectualmente unido a alguien. O sea, él sabe que está casado con ella. Él es de ella y ella sabe que es de él. Bien, ahora hay unos ejemplos que se usan en la Biblia para ilustrar un poco más esto, hermanos. En la Biblia se utiliza esta palabra en diferentes situaciones que no tienen que ver con el matrimonio, pero es el uso que le están dando a esa palabra. En Job 19:20, para que podamos agarrarle un poquito más el sentido a lo que dijo el Señor ahí, se utiliza esa palabra y Job dice, mis huesos, dice, se pegan a mi piel. Se usa esa palabra, hermanos, se pegan a mi piel. Luego, hermanos, en 1 Reyes 18:6, cuando habla la Biblia de Ezequías, que fue un rey que fue fiel a Dios, se utiliza otra vez esa palabra en cuanto a la relación de Ezequías con Dios, y dice, 1 Reyes 18:6, dice de Ezequías, porque se apegó al Señor y no se apartó de él. Ezequías, hermanos, siguió las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios, se apegó al Señor durante todo su reinado, fue fiel al Señor, hermanos, se tomó de la mano de Cristo, de su Dios, ¿verdad? Y no se apartó de él. Entonces, es lo mismo en el matrimonio, ¿verdad? En ese sentido, el esposo se apega a su esposa hasta el fin, y no se aparta de él. No él es infiel, ella es todo, es la única. Y lo mismo la mujer, ¿verdad?, para con el hombre. También, hermanos, 2 de Samuel 22 utiliza esa misma palabra, pero ahora para hablar de David y del pueblo de Israel. Dice, así todos los hombres de Israel abandonaron a David. Fíjense que no permanecer o no unirse a su esposo o a su esposa es abandonar, ¿verdad? Dice, así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, y luego dice, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Entonces, hermanos, el significado es unirse, serle fiel, quedarse juntos, aferrarse a esa persona. En inglés me gusta la palabra porque dice cleave to his wife. Se pegará a su mujer. Ahora, hermanos, como les decía, eso no es fácil después del pecado, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos mantenernos unidos si ya estamos unidos? ¿O cómo llegamos a conseguir estar unidos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestra esposo o esposa, en todos los aspectos? Porque pudiéramos pensar en una área, en un aspecto en que estamos unidos a él o estamos unidos a ella, los varones, ¿verdad? Pero es necesario que lleguemos a cumplir con lo que dice esa instrucción del Señor. Entonces, empieza usted a pensar el día de hoy, ¿cómo puedo estar yo unido, pegado, ser fiel a mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo puedo yo cumplir con ese mandamiento de Dios? Porque Dios nos manda a unirnos completamente en todos los sentidos o maneras posibles como personas dentro del matrimonio. La primera cosa que entiendo yo, hermanos, que debemos hacer es, tenemos que primero pactar.
Y yo creo que esto es lo más importante, hermanos, lo que va a mantener a un matrimonio junto. Si esposo y esposa hacen un pacto delante de Dios. Más que simplemente palabras, un pacto. Y ese pacto, hermano, conlleva hacer un compromiso uno con el otro. Un compromiso. No es nada más una palabra, no es nada más el enamoramiento, pasión. No, un compromiso. Yo me comprometo a hacerte fiel, a estar contigo siempre, en toda la situación que enfrentemos o que enfrentes, voy a estar contigo. Y hermanos, por causa del pecado, en veces eso es difícil, porque el pecado hace que no seamos personas íntegras. Que prometamos y luego no cumplamos. Prometemos cosas y luego no las cumplimos. Y luego la Biblia dice que hagamos ¿qué? Dices, cuando hagas una promesa delante de Dios, mira que la cumplas. Entonces, hermanos, para unirnos, primeramente tiene que haber un compromiso. Nada más grande, hermanos, excepto el pacto con Dios, que el pacto que un hombre hace con una mujer. El pacto con Dios es primero, porque ese asegura el otro. Si soy fiel al pacto con mi Dios, voy a ser fiel al pacto con mi esposa. Si soy infiel al pacto con mi Dios, voy a ser infiel al pacto con mi esposa y cualquier otro pacto que haya hecho. Entonces, hermanos, nada se puede entrometer en la relación excepto Dios. Él es primero. También, hermanos, no habrá nadie, no solamente nada, no habrá nadie. Y bueno, me pasé ahorita eso de nada ni nadie. Incluye otro hombre, otra mujer, pero incluye también a los hijos. En veces las personas, hermanos, están unidas, están juntos, más bien no unidos, por los hijos. Cuando los hijos no están, su enfoque era los hijos. Nada se puede interferir entre el pacto que usted hizo con él, con ella, mucho menos, ¿verdad, hermanos? Otra persona. Y pues va a ser tentado usted o tentada con otras personas. Habrá, si usted es el hombre, habrá hombres más guapos que usted. Hay sus excepciones, claro, ¿verdad? Conmigo no cuenten en eso. Se rompió el molde cuando nací yo, dice mi mamá dice. Habrá otras personas, hermanos, con otras cualidades, mujeres, hombres. Empezaremos a hacernos grandes. Hermanos, empezaremos a no ser tan fuertes, las hermanas no ser tan hermosas. Y dirá alguien esto, para eso hay cirugía. ¿Cuántas cirugías se puede hacer? Entonces, hermanos, ninguna persona se puede entrometer. Yo le digo algo aquí más, hermanos. Yo le digo, ni siquiera platique con otro hombre u otra mujer que no es esposa. No se le va a ocurrir la tontería de querer desahogar el problema que trae en su matrimonio hablando con otra mujer si usted es varón. O si usted es mujer. Nadie puede interferir. Nadie. ¿Cuántas personas conozco yo, hermano, que así comenzó todo su desvío, su deslealtad? Oyendo o platicándole a otra persona los problemas en su matrimonio. Entonces, hermanos, es una promesa, ¿verdad? Soy tuyo y tú eres mía. Y esa promesa se rompe solamente hasta que la muerte
ni el trabajo, ni la enfermedad, ni la falta de dinero, ni los desacuerdos, ni ninguna cosa me va a separar de ti. Yo di mi palabra y voy a cumplir mi palabra. En ese sentido, la promesa de unirse sería ser fiel, mantenerse unidos, mantenerse ligados en todos los sentidos. Una entrega completa uno para con el otro, una entrega emocional, física e intelectualmente, una entrega total. No vamos a estar unidos entre esposo y esposa, hermanos, si no es en todo, con todos nuestros sentidos, en todas nuestras áreas, en todos nuestros aspectos. Esta parte del pacto, entonces, hermanos, y esto es lo que va a mantener a los matrimonios firmes, es, hermanos, que va a requerir de cierta cualidad interna. Esa cualidad interna se llama integridad o carácter. Usted va a estar junto a ella y ella va a estar junto a usted porque tiene palabra y la cumple. Porque hizo una promesa delante de Dios y va a cumplir su promesa, cueste lo que le cueste. Entonces, hermanos, se requiere de que seamos íntegros. No podemos hacer promesas de amor y de todas esas cosas sin haberlo pensado, sin haberlo racionalizado, sin haber examinado a aquella persona y sobre todas las cosas sin haber orado delante de Dios y haberle preguntado: ¿esta es la mujer que tú tienes para mí? ¿Este es el hombre que tú tienes para mí? Porque una vez dada la palabra, hermanos, tiene que cumplirse. Porque usted es hombre y mujer de palabra, hombre y mujer de Dios. Y los hombres y las mujeres de Dios no podemos ser mentirosos, embusteros, falsarios. Va a haber muchas ocasiones en que usted no va a sentir bonito por su esposa, sobre todo cuando ella lo está regañando, ¿verdad? No va a sentir usted pasión. Ay, cómo te quiero, mira qué bonito me regaña. Sígueme regañando. No, pero lo va a mantener unidos su palabra. Ella va a encontrarle a ella defectos y ella le va a encontrar a usted defectos. En algunos más y en otros menos. Espero yo soy de los menos, pero ustedes me dicen que soy de los más. En fin, ¿verdad? Yo tengo mi propia versión. Como dice el presidente, yo tengo otros datos, ¿verdad, hermano? Pero entonces, hermanos, lo que va a hacer que usted se mantenga ahí es su integridad, su carácter. Ahora, aquí viene para los muchachos y las muchachas, ¿verdad? A la hora de escoger una esposa, una de las cosas o esposo que usted tiene que mirar es si es íntegro e íntegra. Si ese muchacho, usted lo cacha que es muy mentiroso, se porta mal con sus papás y les miente, toma un trabajo y al 2 o 3 meses lo tira, dice que se compromete con Dios, con la iglesia, se le olvida, se marcha, anda por ahí, por allá, luego vuelve por allá. Es una persona que no tiene integridad. Y ahí de usted, si usted se quiere echar eso de ese compromiso, porque ya usted está mirando que no tiene integridad. Ahorita le va a decir lo que sea porque está entusiasmada, emocionado y todas esas cosas, y usted va a ser perfecto o perfecta. Usted es el príncipe azul, ella es la reina, etcétera, y todas las virtudes. Y va a prometer lo que sea con tal de agarrar lo que quiere, lo que sea. Si hasta las canciones dicen: no, pídeme la luna y te la voy a bajar.
Di que yo lo hago. Pero usted se va a dar cuenta por su integridad. Ahora, si usted ha faltado a su palabra, es necesario que sea un hombre y una mujer íntegra. Porque todos hemos pecado, todos hemos fallado, hemos dado nuestra palabra y no hemos cumplido. Si no, ahorita me prestan sus tarjetas de crédito y ahí me voy a dar cuenta. Damos nuestra palabra y no la cumplimos. Entonces, hermanos, ¿qué es necesario? Bueno, que el esposo y la esposa, si usted quiere tener un esposo fiel, hermana, si usted, hermano, quiere tener una mujer fiel, lo mejor que usted puede hacer es traerla a la iglesia. Lo mejor que usted puede hacer es meterlo o meterla en la palabra de Dios. Porque la única, hermanos, la única fuente, el único libro, el único lugar en el que un hombre puede llegar a ser íntegro de verdad, una mujer íntegra de verdad, es en la palabra de Dios. Es por el poder de la palabra de Dios, hermano. Es lo que nos hace ser personas honorables, respetables, de palabra. Pero si usted aparta a su esposa, aparta a su esposo del camino de Dios, que porque se quiere ir al baile, luego cuando le pinten los cachos, no llore, porque es usted quien arrastró a ese hombre o a esa mujer a ser infiel a Dios. Como le dije, si es infiel a Dios, que es el pacto más fuerte, la relación más poderosa que puede haber, hermanos, el pacto con un hombre o con una mujer, no es nada. Se rompe. Así que, hermanos, debemos nosotros, ¿verdad?, buscar la santidad de Dios, buscar la palabra de Dios, pedirle al Señor que nos haga personas, hermanos, de palabra, íntegros, que nos afirmen, nos fortalezca, que fortalezca nuestro carácter, para que nuestro pacto matrimonial esté fuerte. Porque va a haber una ocasión en que usted no va a querer estar en esa relación por X o por Y, y lo va a mantener usted en la promesa que usted hizo a Dios. Ni del amor se va a acordar en ese momento. Se va a acordar de su promesa. Y como dijo José, hermanos, cuando la mujer de Potifar quería que se acostara con él: no puedo pecar contra Dios y contra tu esposo. Es un hombre íntegro, hermano. Así debemos ser nosotros. Job dijo que había hecho un pacto, dice, de cómo voy a ver a la mujer, a la doncella, cómo voy a pensar en ella. Hizo un pacto, y ese pacto es eso, integridad. Entonces, muchachas, si ustedes miran que el muchacho nomás no cumple, no es buen estudiante, es desobediente, si este hombre no cumple en su trabajo, es flojo, si la muchacha es desobediente a los papás, no le importa lo que los papás digan, cuidado, porque eso vas a hacer tú luego. Por un tiempo va a estar todo bien, pero después, cuando baje el avión, y va a bajar el avión del enamoramiento, va a faltar a su palabra, se va a cansar, y como no tiene palabra, la va a romper. Bueno, ¿qué otra cosa requiere, hermanos, para que seamos, para que se complete la unión? Bueno, hermanos, la otra cosa que es necesaria en todo matrimonio es que haya intimidad. Por intimidad no me refiero en el aspecto sexual,
Por intimidad, lo que quiero decir, hermanos, es apertura emocional, aceptación, hermanos, aceptación de esposo y esposo en la relación. Por intimidad me refiero a conocerse realmente en todos los sentidos, porque en veces el esposo o la esposa finge. No, no es cierto, ¿verdad? Estoy mintiendo. ¿Cuántos piensan que miento, que fingen los hombres? Y decimos ser una persona que no es. Y ella, la esposa, nunca nos conoce realmente quiénes somos. Y él nunca la conoce a ella realmente quién es, qué quiere, qué anhela, qué le gusta. Necesitamos entonces, hermanos, que para que haya unión tiene que haber intimidad. Todo. ¿Qué más? Abrir el corazón, aceptarse con todos los defectos. Esto requiere, hermanos, que nosotros sepamos comunicarnos, ¿verdad? Y ese es el gran problema, ¿verdad? Muchas veces de nosotros los varones. No sabemos comunicarnos. Claro, también yo soy una de esas excepciones porque hablo mucho, pero no quiere decir que comunico, y eso vamos a mirar ahora, ¿verdad? Hablar mucho no quiere decir comunicar. Comunicarse no es hablar mucho, sino que es difundir o intercambiar algo de lo que se tiene conocimiento entre dos o más personas. En este caso, entre dos, esposo y esposa, estando íntimamente relacionado el hecho de compartir información, ideas, sentimientos a través de los diferentes medios posibles para que una comunicación sea efectiva. ¿Qué se requiere para que haya una comunicación efectiva? Bueno, primero, hermanos, apertura, abrir el corazón a él o a ella, mostrarle su vulnerabilidad, perdón por la palabra, no le puedo decir vulnerabilidad, ¿verdad? Gracias, para que quede la grabación bien. Todo, hermano, todos esos aspectos, sus temores, tienen que conocerlos él, tienen que conocerlos ella. Y nadie más, por supuesto, porque en vez de se lo oculta a él o a ella y se lo dice a los amigos o a las amigas. No, esposo y esposa. ¿Qué se requiere entonces para comunicarse, hermanos? Esto que acabamos de decir, pero también se requiere que sepamos escuchar. Saber escuchar. Y me confieso culpable. Hablo mucho, pero no sé escuchar. Y por escuchar no quiere decir que está mi esposa hablando y yo estoy haciendo. Pero mi mente en otra parte. Por escuchar quiere decir que le doy toda mi atención, todos mis sentidos a lo que ella está diciendo y me estoy poniendo en su lugar, me pongo en sus zapatos, tratándola de entender. Escuchar. No hablo y escucho. Se requiere entonces que uno escuche y el otro hable. Aquí en veces, hermanas, lo siento, ¿verdad? Usted habla mucho y no va al grano. En veces me ha tocado platicar con otras hermanas de esta iglesia, no de otras iglesias, que hay que aclararlo porque nadie se sienta, ¿verdad? No van a querer platicar conmigo. Que empiezan a decir una cosa y los hombres nos desesperamos, hermanos, porque nosotros somos al grano, ¿verdad? Dígame lo que quieres saber, dime lo que necesitas. Por allá, que está hablando sobre, quiere decirle que necesita que le diga que le ama, ¿no? Y ella empieza, fíjate que a mi mamá, mi papá, no mi tía. Eso no es comunicarse, ¿verdad?
mucho no quiere decir que se comunica. Ahora, los hombres también, hermanos, si no escuchamos cuando las hermanas están hablándoles, o simplemente tenemos, ¿verdad?, una actitud equivocada. Pensamos, bueno, pues es una mujer que va a saber las cosas, no sabe nadie. Y está usted con esa mentalidad y le puede dar el mejor de los consejos a su esposa, pero usted tiene una terrible actitud y no oye. Somos en vez de los hombres como el pueblo de Israel, ¿verdad, hermano? Les hablaba el Señor una y otra vez, y el pueblo, oídos sordos. Para que haya una verdadera entonces comunicación, hermanos, yo les dijera, vaya al grano. Vaya al grano, diga lo que siente, diga lo que necesita. Ahora, ambos, hombre y mujer, tenemos, para que haya comunicación fluida, tiene que haber una buena actitud, ¿verdad? Si usted está enojada, hermano, no me llegó el esposo del trabajo y los hijos se portaron mal, y aquel todavía no pone un pie adentro cuando usted, ya, mira tu hijo, que esto, que lo otro, a ver qué vas a hacer. Una mala actitud, ¿verdad? Ya viene regañando. No quiere resolver el problema, quiere pasarle el problema y hay que se le eche a cabo a su hijo. Mala actitud, una actitud peleonera. Si quiero expresarme, comunicarme y ella empieza a pelear, o empieza a buscar 5 pies al gato, ¿verdad? Cualquier excusa para no aceptar su error. Entonces, cuando vamos a platicar, hermanos, tenemos que nosotros, si vamos a comunicarnos, tenemos que exhibir otras 2 virtudes: la de la humildad y la compasión. Tengo que ser humilde para que haya buena comunicación. Yo tengo que tener una actitud humilde. Tengo que ser compasivo. Tengo que escuchar con compasión. ¿Qué siente? ¿Qué quiere? ¿Qué le duele? ¿Qué le afecta? ¿Qué necesita? Sobre todo las damas tienen que hacer eso con nosotros. ¿Qué necesita? El hombre. Compasivas con nosotros. Hermanos, también comunicarse también tiene que ver con las caras que hago, ¿verdad? Mi esposa me dice que yo no puedo ocultar mi cara de desacuerdo o de enojo, aunque trate. Puedo decir las palabras más dulces, pero mi cara dice que no, ¿verdad? Mi cara dice que... Y hombres y mujeres sufrimos de eso, ¿verdad? Muchas veces, hermanas o hermanos, tenemos, para que haya comunicación, tenemos que ser sabios y escoger el lugar y el momento apropiado para hablar. Conocí una parejita de hermanos en Zaguarita. Estos hermanos, cuando dan testimonio siempre de su relación matrimonial, y sus hijos lo dicen también, nunca han discutido frente de sus hijos. Ellos, cuando tienen algo que resolver, van, se meten a su cuarto y ahí arreglan, ahí hablan. Nunca alegan delante de sus hijos. Y el lugar, entonces, hermanos, y el momento tienen que ser apropiado, tienen que ponerse de acuerdo. Tenemos que aprender también, hermanos y hermanas, a ser comprensivos en esto, en que hombres y mujeres somos diferentes, ¿verdad? Y nos expresamos de diferente manera. A la hora de comunicarnos, la hermana, porque Dios le ha dado un don especial, el de ser mamá, es más sensible, más tierna, más emocional. Por eso los hombres le decimos, no la entiendo, no te entiendo,
Porque los hombres somos más racionales, más analíticos, hasta más fríos en muchas cosas que las mujeres. Entonces, a la hora de comunicarnos, tiene que haber la compasión ahí, porque somos diferentes. Dios nos hizo diferentes. Dios hizo al hombre analítico, racional, porque tiene que tomar decisiones fuertes en su familia, porque Dios le dio la fuerza y le dio la dirección, el liderazgo, y se enfoca en eso. Y a la esposa Dios le dio la ternura, la compasión para cuidar de los pequeños, para enseñarlos, para instruirles. Dios le dio la paciencia, la sensibilidad. A mí me ha tocado veces, especialmente con Eli, estaba creciendo Eli, y yo quería enseñarle a amarrar los zapatos. Mira, es así, dale vuelta así, no así, así. Mira, no puedes hacer eso. Eli, así. Y no le pude enseñar, y luego ya después mi esposa ahí. Solamente un ejemplo de cómo somos diferentes. Pero, hermanos, nos hizo Dios para complementarnos, porque la familia no puede seguir siempre adelante siendo siempre emocionales, y tampoco podemos ser simplemente todo el tiempo racionales. Por eso entonces complementamos, nos unimos, y a la hora de conversar eso va a ocurrir. La hermana va a partir de sus emociones y el hombre va a partir de la razón. Y por eso se requiere humildad y compasión. Bueno, tengo otros más, hermanos. Me faltan 3 más, pero como ya los temas tomó tiempo, los próximos domingos los seguimos por ahí. Otros 3 elementos más que solamente se los menciono. Para que haya una perfecta unión, entonces, hermanos, es necesario que haya un pacto. Tenemos que pactar. 2, tiene que haber una comunicación fluida, tenemos que intimar, tenemos que conocernos. 3, tiene que haber amor. Pero el verdadero amor bíblico, ¿verdad? Y vamos a mirar el amor bíblico. Luego, hermanos, después del amor, la Biblia nos habla de que tenemos nosotros que, esposo y esposa, cultivar pasión uno por el otro, enamorarse uno al otro, provocarnos a verdad el amor. Y la última, hermanos, sería que tenemos que ponernos de acuerdo en el rol que vamos a desempeñar, el rol que como hombre y como mujer. Bueno, a ser íntegros entonces, hermanos, y tenemos de dónde tomar de dónde echar mano para ser íntegros y a comunicarse, ¿verdad? Mañana, hoy, cuando llegue a su casa, decide escuchar a su esposa, óigala, no hable, sea compasivo, sea humilde, escúchela. Y hermana, igual a su esposo, guarde silencio, no se exaspere, deje que hable, que se exprese, que le hable el corazón. Y nos vamos a mirar que vamos a tener errores, temores, cosas que tal vez no nos parezca tener sentido, pero debemos de aceptar. Bien, miren su rostro, hermanos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y creador. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, haga de nosotros hombres y mujeres dignas. Queremos estar unidos, Señor, como matrimonio. No queremos, Señor, fallar a la palabra que hemos dado, al compromiso que hemos hecho. Pedimos, Señor,
Ayúdanos a ser compasivos, humildes. Ayúdanos a ser sabios y sabias a la hora que nos vamos a comunicar. A usar, Señor, palabras compasivas, respetuosas, a la hora de expresar nuestras necesidades, inconformidades, puntos de vista. Señor, une nuestros matrimonios, danos la fuerza para aplicar tus consejos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. 5 minutos y volvemos a entrar. Y que su cara lo dijo todo, hermanos. Su cara, su expresión lo dijo todo.